pues vamos a estudiar la palabra, ¿les parece? Bueno, fíjense que uno de los personajes que los niños ven mucho en la escuela dominical, aparte de David, Goliat, del arca de Noé, es nada más y nada menos que Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos visto esas imágenes de una ballena con Jonás ahí en la panza, ¿verdad? Y hasta le ponen una lamparita, ahí está Jonás adentro de la ballena con una lamparita, ¿no? Y hemos visto todo este tipo de imágenes. Y cuando leemos el libro de Jonás, está lleno de giros inesperados, está lleno de acontecimientos increíbles que para muchos este libro ha sido un libro difícil de aceptar. Jonás nos presenta un drama no muy común. Jonás nos presenta acontecimientos como un siervo de Dios huyendo de Dios. Nos presenta a un pez tragándose a un hombre entero. Nos presenta a un hombre viviendo 3 días y 3 noches en el estómago del pez, entre otros acontecimientos que son sobrenaturales. Estos acontecimientos, a través del libro de Jonás, pues nos presentan escenarios que para muchos dicen, no, eso es fantasía, ¿no? A veces estamos leyendo el libro de Jonás y parece que estamos viendo una película de Hollywood casi, ¿no? Vemos ahí momentos donde el profeta de Dios, o sea, el actor principal, está haciendo cosas que nosotros nos quedamos, no puede ser. ¿Cómo está haciendo esto este hombre, no? Y hoy vamos a ver que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, en algún punto de nuestra vida podemos ser un Jonás en acción. Veremos si hoy alguno de nosotros nos encontramos huyendo de Dios. Vaya por favor conmigo a su Biblia y abra su Biblia ahí en el libro del profeta Jonás. Está por ahí en medio de su Biblia, más o menos. Y vamos a iniciar leyendo en el versículo 1 del capítulo 1. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Para muchos, fuera de la iglesia, que un hombre diga, Dios me habló, es una locura. Creen que hay un Dios, pero creen que ese Dios está de alguna manera desconectado de su creación. Y que Él hable el idioma del hombre, pues le resulta algo ilógico, una locura. Aún dentro del cristianismo, por causa de los excesos que muchos de nosotros posiblemente fuimos participantes de las atrocidades de Dios me dijo, pues nos hemos ido al otro lado del caballo, al otro lado de la balanza, donde omitimos la realidad de que Dios está vivo y como ser vivo habla. Dios usa primordialmente su palabra para hablarnos, pero hay otras maneras a través de las cuales Dios nos habla a través de la iglesia, nos habla en la oración, nos habla a través de una predicación. Hay diferentes maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros. Y el libro de Jonás inicia precisamente diciéndonos que Dios le habló a Jonás. Jonás
es conocido por ser un profeta de Dios, un hombre que hablaba de parte de Dios. Y este hombre había aprendido a escuchar a Dios. Había aprendido a reconocer la voz de Dios cuando Dios le hablaba, y él iba y transmitía ese mensaje al pueblo. Y dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Aquí en este texto podemos hacer 3 observaciones. La primera es que hay un mensaje, hay una palabra. La segunda es que hay un dador del mensaje, o sea, Jehová. Y la tercera es que hay un receptor, Jonás. Jonás es quien recibe ese mensaje. El escritor del libro no se preocupa por decirnos cómo es que este mensaje vino de Dios a Jonás. No sabemos si fue un susurro al corazón de Jonás. No sabemos si fue alguna voz audible que él escuchó. El escritor no nos dice estos detalles. Lo que sabemos es que Dios le dio un mensaje a su siervo Jonás. Dios habló a uno de sus mensajeros, a Jonás, a uno de sus ministros, y le entregó su mensaje. ¿Alguna vez a usted Dios le ha hablado? Sí, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios hemos podido escuchar la voz de Dios. Y en ese momento cuando Dios nos habla, no hay duda que fue Dios quien nos habló. Cuando está leyendo su Biblia, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que estás leyendo tu Biblia y lees un pasaje y llegas a un texto, entonces el texto como que resalta sobre todos los otros textos y uno le quiere seguir, pero el Espíritu Santo te dice, no, regrésate. Y le quiere seguir y ahí vas, y como que ya está uno ahí al gato y al ratón jugando, ¿no? Hasta que regresas al texto y empiezas a meditar y lo lees y piensas, y de repente la luz se prende y recibes una revelación, un entendimiento de parte de Dios donde dices, Dios está hablando a mi corazón y te está dando una dirección precisa sobre lo que tienes que hacer o sobre la situación que tú estás viviendo. En ese momento, Dios te está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. Entonces vemos en Jonás que Dios le habló. Ahora veamos lo que contenía el mensaje, lo que Dios le dijo a Jonás en el versículo 2. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mensaje está dividido en 2 partes. Una, levantarse e ir a Nínive, y la segunda parte del mensaje es que tenía que comunicar, una vez llegando a Nínive, un mensaje. No sabemos con exactitud dónde se encontraba Jonás, pero es muy probable de que Jonás estaba en Jerusalén. Algo que vemos en este mensaje es que implicaba el salir de donde él estaba. Jonás, como el profeta de Dios, tenía que salir del lugar donde él se encontraba. No tenemos información sobre qué otra cosa hacía Jonás, si tenía algún oficio en especial o solo se dedicaba a la obra como profeta de Dios. Pero Jonás, cuando viene la palabra de Dios, lo lleva a salir de su comodidad. Él estaba cómodo donde estaba. En el lugar que estaba tranquilo, take it easy, ahí estaba él relajado. Pero Dios le habló y ahora tiene que salir del lugar donde se encuentra. Y esto es lo que nos pasa por lo regular a nosotros. Cuando Dios te habla a ti o a mí, por lo regular nos lleva a salir de donde estamos cómodos. Nos lleva a salir de esa comodidad en la que nos encontramos para dar un paso fuera de esa comodidad. Algunos, Dios les habla porque están apapachando algún pecado. Y Dios te habla en la palabra y escuchas y te confronta lo que escuchaste, y lo que Dios te está diciendo es, sal de ahí, deja de hacer eso. Te está llevando a salir, a ir fuera de donde te encuentras. Y Dios espera que como sus hijos respondamos
en obediencia a su palabra. Jonás estaba siendo comisionado a ir a la ciudad de Nínive. Y ahí tenía que proclamar un mensaje de advertencia contra esta ciudad. Dios le habla al profeta y ahora el profeta solo le restaba que respondiera en obediencia, que él obedeciera y fuera y entregara ese mensaje. Pero veamos cuál fue la reacción del siervo de Dios. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El versículo empieza bien. Dice, y Jonás se levantó. Hasta ahí, y solo hasta ahí, la cosa va bien. Después de ahí, nos dice que Jonás desobedeció. Él se levantó para ir a donde Dios lo mandó. No, ¿verdad? Se levantó para ir, para huir de la presencia de Dios. Lo que sigue en esta historia es un espiral en la vida del profeta. Es una espiral descendiente en la vida del profeta. La desobediencia a la palabra clara, revelada de Dios, lleva en una espiral descendiente hacia abajo. Nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Hay un verbo que resalta en este texto que leímos y es descender, o sea, bajar. En este versículo, en el versículo 3, dice que Jonás descendió a Jope, pero también se usa la misma palabra donde dice que entró en la barca, o sea, también se podría traducir descendió para irse con ellos a Tarsis. Más adelante dice que descendió al interior de la nave, está en versículos más adelante, y después terminó descendiendo a lo profundo del mar. Observen que hay una progresión de la desobediencia. Cuando el Hijo de Dios desobedece abiertamente la palabra de Dios, mis amados hermanos, es descender, descender y descender y descender. Primero, este varón de Dios descendió de la presencia de Dios para ir a Jope. Luego descendió para irse lejos a Tarsis. Luego descendió al lugar más bajo del barco para después descender a lo profundo del mar. Él se encontraba arriba en Jerusalén. Jerusalén está en un monte. Se encontraba en el monte de Dios, en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Pero al no obedecer, él mismo decidió descender. Ahora veamos en Jonás algunos rasgos de aquellos creyentes que están huyendo de Dios. Debemos decir que lo que sigue de las actitudes del profeta son consecuencias de la vida de desobediencia de este profeta. Son fruto de una decisión que él tomó deliberadamente. Deliberadamente tomó esta decisión. Jonás decidió no obedecer a Dios. El primer rasgo que vamos a ver es que se aleja de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levanta para emprender un viaje
lejos de Dios, tal como su padre Adán, tal como nosotros. ¿Recuerdan qué pasó con Adán cuando desobedeció? Cuando comieron de el fruto que Dios les prohibió, Dios les habló, les dio su palabra. De este fruto no comerán, les dijo. Claro, conciso, preciso lo que Dios les dijo. Pero una vez ellos comieron del fruto, ¿cuál fue la primera reacción? Esconderse, ¿verdad? Dice el versículo en Génesis, y oyeron, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron. ¿De qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mientras Adán vivía en obediencia a Dios, se presentaba a Dios sin ningún problema. Él hablaba con Dios como hablar con cualquiera de nosotros. Él tenía plena confianza, pleno acceso a Dios sin ningún problema de nada. Pero cuando desobedeció, su primera reacción fue alejarse de Dios. Qué real, qué actual es esta realidad en la vida del cristiano y en la vida de aquel que no conoce a Dios. Nuestra primera reacción siempre es alejarnos de Dios. Siempre. Todos sabemos que es imposible huir de la presencia de Dios. Es como aquel pez que dice, voy a huir de la presencia del agua. Es una locura. El pez vive rodeado del agua, sin darse cuenta del agua. Él está rodeado por el agua y no se da cuenta que está sumergido en el agua. David conocía esto, que era imposible huir de la presencia de Dios. Y en el Salmo 139, en el versículo 7, dice una pregunta, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? De hecho, estábamos cantando esa alabanza hace un momento, ¿no? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, huir de Dios no es salir del radar de Dios. ¿Me escuchó? Huir de Dios no es salir del radar de Dios, es alejarse de la comunión con Dios. No es que Dios no sabe dónde estamos, que no le perdimos. El huir de Dios es alejarse de la comunión con Dios. Aquel cristiano que está en desobediencia a la palabra de Dios no puede tener comunión con Dios. Se aleja de todo lo que le recuerde a Dios. Por eso no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar que les recuerda de Dios. Y como no quieren tener comunión con Dios, porque están en rebeldía contra Dios, por eso no vienen a la iglesia, ni quieren venir. Porque están huyendo de Dios. ¿Recuerda cuando era niño? Algunos tienen que usar la memoria un poquito más que otros, pero ¿se recuerda cuando nuestros padres nos decían, no hagas esto? Y que nosotros queríamos hacerlo o lo hacíamos. Ahí estaba nuestra mamá que decía, no te vayas a comer el chocolate antes de que comas. Y dejaba el chocolate. ¿Y qué era lo que hacíamos? Agarrábamos el chocolate y ¿qué hacíamos? Nos escondíamos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es irnos a esconder y ahí escondiditos empezábamos a abrirlo y a comernos el chocolate. ¿Eh? Y nos comíamos el chocolate. Nadie jamás de nosotros que estemos vivos nos lo comíamos delante de nuestros papás, ¿verdad? Porque ya sabíamos que no nos iba bien. Y lo que hacíamos era huir de la presencia
de nuestros padres. ¿Por qué? Porque estábamos desobedeciendo sus palabras, sus mandatos. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Cómo este hijo estaba cerca del padre, estaba bajo el cuidado del padre, en la presencia del padre. Pero un día decidió que no quería más vivir dentro de los límites del cuidado de su padre. Así que este joven pidió su herencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Leamos Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven no quería estar cerca de su padre, por eso se fue lejos. Estaba huyendo de la presencia de su padre. No quería que su padre viera lo que iba a hacer. Jonás descendió para irse a Tarsis. Por cierto, Tarsis era el lugar más lejos, más lejano al cual los barcos de Jope viajaban. Tarsis se encuentra en lo que hoy conocemos España. Entonces, de ahí de Jope, el lugar que los barcos transitaban más lejano era precisamente Tarsis. Entonces, este varón de Dios estaba huyendo lo más lejos posible de Dios. Jonás decidió irse lejos. Para que podamos entender un poquito la cosa, es como si Dios le hubiera dicho a Jonás: Jonás, ve a Dallas y da este mensaje. Y Jonás agarra y se va para California. Algo así más o menos estaba la cosa, para que podamos visualizar cómo lo procesó él. El primer rasgo de un cristiano que está huyendo de Dios es que se aleja de la comunión con Dios. En Jonás, en Adán y en el hijo pródigo vemos un alejamiento físico de la presencia de Dios. Digamos que dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de venir al lugar de comunión con Dios. Pero hay otro alejamiento que es aún más peligroso que este. Este alejamiento es el del corazón. Pues una persona puede venir a la iglesia, ser fiel en su iglesia, pero estar alejado de Dios. Puede estar huyendo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por la acusación que Jesús hace a los fariseos, aquella gente que era muy religiosa. Jesús les dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Son muy religiosos, pero la realidad es que internamente su corazón está huyendo de mí. En su corazón no quieren estar conmigo, no quieren estar cerca de mí. Estos hermanos tienden a pensar que como hay mucha gente en la iglesia, Dios no se va a dar cuenta que están ahí. Y Dios no se va a dar cuenta de que están viviendo en rebeldía y en pecado. Veamos el segundo rasgo de uno que está huyendo de Dios. El otro rasgo de la persona que está huyendo de Dios es indiferencia.
repita conmigo, indiferencia. Versículo 4. Eso lo voy a leer en otra traducción. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Tremendo Jonás. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Me pregunto si de aquí viene el proverbio que dice, ¿ves la tempestad? Y no te hincas. Se lo saben, ¿verdad? Este profeta, el prófugo profeta de Dios, estaba tan indiferente que no le importaba ni su vida ni de los que estaban en el barco. Todos los incrédulos estaban aterrados y trataban de hacer algo para mantener el barco a flote, hasta por instinto de supervivencia, ¿no? Pero el siervo de Dios estaba dormido profundamente. Increíble. Y fíjense que esto es más común de lo que nosotros nos lo imaginamos. En el matrimonio ocurre esto. Cuando el varón está huyendo de Dios, le dice a la esposa, oye viejo, mi amor, corazón, como le diga. Dice, fíjate que veo algo raro en este chamaco, en nuestro hijo. ¿Qué está? Pues ¿qué? No, a mí se me hace que está viendo pornografía o está usando droga. Y el varón dice, y andas mirando moros con tranchete, tu mujer. Déjalo, no pasa nada, es un chamaco, está en la adolescencia, tú no te preocupes por eso. Ese varón, totalmente indiferente, lo más probable es que está en su corazón huyendo de Dios. No le importa la vida de su hijo. Cuando un mecánico está haciendo su trabajo y le toca hacer algo que implique que se tiene que llenar de grasa, ¿no? Los que han echado mecánica saben de que es difícil mantenerte sin ensuciarte, ¿no? Entonces el mecánico está ahí trabajando y se llena, trae todas las manos llenas de grasa y la ropa y todo esto, ¿no? Entonces llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Traes una mancha ahí. Pues claro, traigo manchas por todos lados, ¿no? Pues estoy haciendo mecánica, es a lo que me dedico. No le incomoda una manchita. Pero cuando la persona se pone un traje blanco, si le haces así, hasta con lo del dedo se te mira la mancha y te estás limpiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mancha es tan evidente en el vestido blanco. Cuando la persona está caminando con Dios, es sensible al pecado. Rápido se le encienden las luces. ¡Ay! Eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace bien evidente. Porque su caminar con Dios es en pureza. La vestimenta que Dios ha puesto es una vestimenta santa en su vida, en su cuerpo. El que está caminando con Dios es sensible, no es indiferente al pecado. Aquel que está huyendo, su corazón está manchado. Por eso no le incomoda. Por eso no le incomoda el pecado. Porque si fuera un varón que está sensible a la santidad de Dios, le diría a su esposa, oye, ¿qué viste? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Por cómo lo observaste? Y indaga y va y habla con su hijo. Oye, hijo, siéntate para acá, quiero hablar contigo.
y empieza a indagar. ¿Por qué? Porque su corazón es sensible al pecado y se preocupa por la santidad de sus hijos. Se preocupa por el bienestar de sus hijos, de su casa. Parece increíble la indiferencia de Jonás. Hasta los mismos incrédulos se asombraban del varón de Dios. El único que conocía al verdadero Dios estaba, la Reina Valera dice, echado. Así dice, echado, así como un costal, órale. Ahí estaba echado, dormido. Cuando la tormenta estaba por destrozar el barco. La familia se le está cayendo a pedazos. Y el varón en TikTok. Ahí en Facebook, en Instagram y to you, en la que le guste. Relajado, dormido. Y la familia, sus hijos están por todos lados. Pero el varón, con una indiferencia, y me estoy refiriendo a los varones, pero esto aplica para las hermanas también, ¿eh? Una indiferencia terrible. Pablo fue un hombre que también tuvo un naufragio como siervo de Dios, donde su vida peligraba y la de todos los que iban en ese barco. Entonces, como Pablo caminaba con Dios y él estaba en obediencia a Dios, él era sensible a la situación que todos estaban viviendo. Él se mantuvo involucrado en todo el naufragio. Estuvo activo en el naufragio, motivaba a los pasajeros. De hecho, aconsejó al centurión en una ocasión cuando estaban ahí a punto de escaparse los que manejaban la nave. Y Pablo, como siervo de Dios, miren lo que les dijo a la tribulación, a todos los que estaban ahí, en Hechos 27-22. Vaya conmigo ahí, por favor. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este hombre estaba caminando con Dios. Y la vida de Pablo nos muestra que él estaba sensible a la voz de Dios. Él estaba orando, de hecho. El texto no nos dice, pero es implicado que Pablo estaba orando en ese tiempo cuando el ángel de Dios, que muy posible está hablando del Señor Jesucristo mismo, se acercó a Pablo y le dijo esto. Estaba teniendo comunión con Dios. Y este es otro rasgo de aquella persona que está huyendo de Dios. No ora. El creyente que está huyendo de Dios no tiene una vida de oración. Parece una ironía que los incrédulos fueran a decirle al siervo de Dios que se levantara a orar. Hágame usted favor. Los que no son creyentes, los del mundo, venían a decirle, oye, ¿no será bueno que te levantes a orar? O sea, ¿no ves la tempestad? ¿Cómo está la cosa? ¿No crees que será buena idea que tú te pongas a orar también? ¿Qué cosas, no? La oración es un medio de comunicación y de comunión entre nosotros y Dios. Es un tiempo donde nosotros apartamos para presentarnos ante Dios. Pero el que está huyendo de Dios, obviamente que no se acerca a orar. ¿Por qué? Porque está huyendo de Dios. Cuando estamos huyendo de Dios, no queremos abandonar, escucha bien, nuestro pecado.
la oración también sale huyendo. Andamos huyendo y la oración sale por la ventana también. La oración es hablar con Dios. Pero como Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, pues obviamente que no quería hablar con Dios porque estaba huyendo de Dios. Por eso no ora. Aquel que se llama a sí mismo cristiano y no ora, debe analizar su vida, pues es muy posible que haya algún pecado que le está causando esa indiferencia de acercarse a Jesús en oración. Mis amados hermanos, no es normal que un cristiano no ore. ¿Me escuchó bien? No es normal que un cristiano no ore. De hecho, es un síntoma de que algo anda mal. Cuando nosotros nos enfermamos, empezamos a experimentar síntomas, malestares, dolores de cabeza, fiebres, ¿verdad? Y esto no es normal. De hecho, cuando la persona tiene fiebre, es porque el cuerpo está combatiendo ese virus que está en el cuerpo. La fiebre es una señal que nos dice algo anda mal contigo, ¿verdad? Hasta ahí me llega la ciencia para mí, ¿eh? Y lo de la medicina. Esto nos habla de que las alarmas se encienden cuando nos sentimos mal. Cuando no oramos, las alarmas tienen que estar a todo lo que dan. ¿Por qué? Porque no es normal. No es normal, hermanos. Cuando Dios nos habla y nosotros no obedecemos, sino que huimos de Él, se muestra en un alejamiento de Dios, en indiferencia y en una falta de oración. Pero las cosas no paran ahí, sino que Dios toma acción también. También Dios actúa a nuestra respuesta desobediente a su palabra. Como nosotros hacemos con nuestros hijos, o deberíamos hacer los que somos papás. Cuando nuestros hijos desobedecen, también nosotros actuamos, ¿verdad? Ellos sacan su carácter, sacan el pecho y nosotros sacamos el fajo. Vamos a arreglar este asunto para ayudarte a que te endereces, ¿verdad? Bueno, Dios va a hacer lo mismo con su profeta. Dios va a traer disciplina. Jonás tomó la decisión de abiertamente irse en contra de lo que Dios le había dicho, así que Dios también va a actuar. Versículo 4. Ahora bien, el Señor, fíjense bien quién fue. El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Pregunta, ¿quién mandó el poderoso viento? Dios. Dios usó la naturaleza para sacudir literalmente la vida de Jonás. Sacudió, escucha bien, todo lo que le daba cierta seguridad. Dios le envió esa tormenta creando inestabilidad y peligro para hacer reaccionar a su prófugo profeta o rebelde profeta, como le quiera decir. Esa es una muestra del amor de Dios. ¿Sabía eso? La disciplina de Dios es una muestra del amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 5, y habéis oído y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que odia, ¿a quién?
al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No fue casualidad que se levantara ese huracán en el momento que Jonás estaba en el barco. No fue casualidad. Dios estaba tratando con su siervo por amor a él. Por amor también, escucha, al pueblo al que Dios lo estaba enviando. Dios amaba a Nínive y a todos los que vivían en ese lugar. Dios quería alcanzar a toda esa gente que estaba ahí. Y Jonás estaba ensimismado. No podía ver más allá de lo que él quería y de lo que él pensaba que Dios debía de hacer. Había una razón por la cual Jonás estaba desobedeciendo. Y esta era que él no quería que Dios le diera una oportunidad a los ninivitas. Y él no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. No, yo no lo voy a hacer. Y es posible que entre nosotros así haya alguien que hoy mismo está en una tormenta. ¿Por qué? Porque no quiere dar su brazo a torcer. Está terco, aferrado. No, yo no voy a dar mi brazo a torcer. No voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Uy, uy. Dios no se equivoca, ¿eh? En lo que Él nos dice, Él no se equivoca. Jonás debía haber hecho algo antes ante la tempestad. Pero como no estaba haciendo nada, la tempestad, la disciplina de Dios era para que reaccionara, no era para destruirlo. Cuando Dios nos disciplina no es para destruirnos, es para que reaccionemos, para que nos volvamos a Él. Pero como este varón no estaba haciendo nada, al contrario, se metió al barco, se echó a dormir, después lo levantaron y siguió haciéndose como que la Virgen le habla. ¿Verdad? Se siguió haciendo el loco allá abajo, whatever, lo que pase, y a ver qué onda, ¿no? Siguió aferrado a su rebeldía. Hasta como que se sentía orgulloso de su rebeldía. Fíjense, versículo 8 lo que dice. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, aquí lo van a empezar a entrevistar al prófugo, ¿ok? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Pues él se lo había declarado. No, si andaba pechugón, el orgulloso, el desobediente. Imagínate la escena, ¿no? Está el bramido del viento a todo lo que da. Las olas golpean el barco por todo lugar, el agua charpalea por todos lados y todos están tratando de agarrarse por su vida. Y el profeta orgulloso, pechugón, desobediente, ahí, no, es que yo estoy huyendo de Dios. Yo estoy huyendo de Dios. Orgulloso se sentía de lo que estaba haciendo. Qué cosas, ¿no? Y así nos volvemos nosotros. Así hay gente que le está yendo terrible, pero no se vuelve a Dios. Siguen haciendo su rollo. Ahora sí que viviendo a su manera. Todos los ven y le dicen, pobrecito de este camarada o esta hermana. Híjole, le está yendo bien mal. Pero no se vuelve a Dios. No se vuelve. No tiene ni el tobillo sano. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Vuélvete a Dios. Mira, el Señor te... No, a mí no me empieza a hablar de Dios. A mí no me interesa. Eso de Dios no es para mí. Fíjense que hace años, un familiar de mi esposa cayó muy enfermo de cirrosis. Y
obviamente eso fue por el alcohol. Le echaba mucho a la chela y a todo lo que iba por ese camino, ¿no? Y estaba gravísimo en el hospital. Entonces fuimos nosotros a verlo, yo fui a verlo y a orar por él, ¿no? Entonces al estar ahí con él, le empecé a compartir el evangelio y le empecé a hablar sobre el Señor y él así me escuchaba. No, sí. O sea, dije, mira, Dios te está dando una oportunidad, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Ah, está bien. Hermanos, no pasó ni una semana y este hombre murió. O sea, le estaba yendo mal, terrible, y Dios le estaba dando una oportunidad más. ¿Y saben qué? Prefirió seguir así. Jonás estaba firme, terco, y no quería dar su brazo a torcer. Entonces, miren la solución que él presentó. ¿Ok? Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjense, hay cristianos que tienen esta revelación. Yo sé que me está yendo mal, ¿por qué? Yo sé por qué me está yendo mal. Este tremendo profeta sabía por qué estaba sucediendo todo lo que estaba pasando. Pero miren hasta dónde puede llegar la dureza en el corazón en vez de arrepentirse. En vez de volverse a Dios, estaba dispuesto a morir. Primero muerto que los ninivitas, esos horribles asirios, tengan una oportunidad de salvación. Primero muerto. Primero muerto que perdonar lo que me hicieron. A mí el que me la hace, me la paga. Cuidado. Primero muerta, me dejo de llamar Martínez. O cualquiera que sea el apellido, ¿no? Cuidado, cuidado. Fíjense, los hombres del barco trataron de no hacer lo que Jonás le decía. Ellos trataron de, no, pues ¿cómo te vamos a matar, oye? No, sí, mátenme. Espérate, pues ¿cómo te vamos a matar? No puede ser. Y ellos trataron de no hacer eso. En el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba, ¿qué? Embraveciendo más y más contra ellos. Dios no va a quitar su dedo del renglón. Jonás no daba su brazo a torcer, así que la disciplina de Dios, ¿qué creen que pasaba? Continuaba más fuerte. Así, bueno, va. Y estaba subiendo. Y esto estaba afectando a todos los que estaban cerca de él. Fíjense, la desobediencia de uno estaba afectando a todos los que estaban ahí en el barco. Así pasa hoy día también. Cuando uno de nosotros está en rebeldía contra Dios, todos los que están cerca de nosotros son afectados. De una u otra manera son afectados. Especialmente cuando es la autoridad de la casa. Cuando es una forma de autoridad. Si el varón está huyendo de Dios, los hijos y la esposa están sufriendo los embates. Los hijos salen gravemente afectados por la desobediencia de los padres. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar.
y el mar se aquietó de su furor. Agarraron al siervo de Dios y pues a la 1, a las 2 y a las 3, órale Jonás, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues, tú no, de plano no te quieres componer. Así es que lo agarraron y ahí va, y ahí empezó a descender a las profundidades de la muerte, una muerte segura. Mas vemos la misericordia de Dios, que Dios tenía sobre su prófugo, rebelde profeta. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí hay un pero, y este pero sí vale. Este es un tremendo pero. Dios pudo haber dejado a Jonás morir. ¿Estamos de acuerdo? Lo pudo haber dejado morir. Pero Dios le estaba dando una oportunidad más al profeta. Aún el pez, escuche bien, el pez era un tipo de la disciplina de que Dios estaba teniendo con Jonás. Este pez, que se cree que era como un tiburón, no tanto una ballena, ya que las ballenas no son muy comunes en esa área del mar. De hecho, hay un relato que estaba leyendo de un tiburón que medía aproximadamente 25 metros, ¿no? Como 80 pies de largo en ese lugar, ¿no? Que en una ocasión andaba una embarcación y un hombre se cayó y se lo tragó el tiburón. Entonces, en el barco le dispararon al tiburón y le pegaron y aventó a la persona, pero se lo había tragado completamente. Entonces, este pez enorme era un medio de salvación, pero también era parte de la disciplina de Dios para Jonás. A veces pensamos que Jonás estaba ahí sentado, que se lo traga el pez, ¿no? Entonces el pez, Jonás empieza a navegar dentro del pez y entonces llega a un lugar donde está bien abierto en la panza del pez, ¿no? Y se sienta y ahí está Jonás. No, Dios, ¿qué hice? Pero si somos conscientes de esto y empezamos a considerar, él estaba en una total oscuridad. Ahí dentro del vientre de ese pez, ahí no llegaba ni un rayo de luz, porque esos animales andan en lo profundo del mar. Imagínate la presión del agua, imagínate la cantidad de oxígeno que tenía. O sea, no estaba en un Holiday Inn ahí sentado. Ay, qué disciplina, Dios, más de esta. No. Jonás estaba en un lugar terrible, ¿eh? De hecho, es un tipo de la muerte. Nos habla Jesús del ejemplo de Jonás como de que él mismo descendió a lo profundo, como Jonás. En el barco Jonás tenía cierta libertad, tenía abundancia de oxígeno, pero ahora todo estaba limitado. En el vientre de ese pez todo estaba limitado. Y hay ocasiones donde en la misericordia de Dios nos permite llegar literalmente a tocar fondo en nuestra rebeldía. Donde Dios nos aísla de todo y de todos para que recapacitemos. 3 días fue lo que Jonás necesitó para reconocer su pecado. Muchos llevan largos periodos ahí dentro del pez. Están en oscuridad total y no ven salida a su vida. Y la salida, mi amado hermano, es sencilla. Está en tu boca, está ahí cerca de ti. Versículo 1 del capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Le pasó como al hijo pródigo. Después que tocó fondo, arrasó con todo el dinero que tenía el hijo pródigo. Toda su herencia la desperdició en bailes, en mujeres, en borracheras, y terminó vacío, solo y sin dinero.
como Jonás en el vientre del pez, solo, sin dinero, sin nada, sin nadie. Al hijo pródigo, es más, aún los cerdos ni siquiera le querían compartir un taquito. A Jonás tampoco le fue muy bien ahí abajo, ¿eh? No creo que le haya caído algún caviar o algo así asadito. Ahí, no. Dentro de las entrañas de ese pez, ¿te imaginas la situación que estaba? O sea, no estaba del todo muy halagadora. El hijo pródigo tuvo un momento en su terrible situación que reaccionó. Dice Lucas 15:17, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Aquí la disciplina de Dios es donde surge el efecto. El hijo pródigo por fin vio las cosas desde la perspectiva del padre. Jonás también cambió su manera de pensar una vez que estaba ahí abajo. Cuando tocó fondo, se dio cuenta, híjole, estoy mal. Ahora entendió que la desobediencia lo había llevado hasta lo más bajo de su vida. Ahora se volvió a Dios. El arrepentimiento es precisamente eso, un cambio de mente, un cambio de nuestra manera de pensar. Jonás pensaba que Dios estaba equivocado al darle una oportunidad de arrepentimiento a los ninivitas. Esos hombres eran crueles, malvados. Esa gente era terrible. Y para Jonás, ellos no merecían una oportunidad. Así como quizás el que te transeó, tú dices, no merece una oportunidad. ¿Cómo le? Pero Dios dice, perdona. Perdona. Él quería que Dios los exterminara como exterminó a Sodoma y a Gomorra. Y a veces es la oración que hacemos, ¿no? Señor, pues hazle como Sodoma y Gomorra con el que me hizo mal. Que caiga fuego. En vez de que pidamos misericordia para ellos, ¿no? Jonás pensaba que el vivir a su manera, aferrado a su manera de pensar, era lo correcto. Pero Dios le estaba mostrando de que eso no era su voluntad. Hay jóvenes que viven en un hogar cristiano y tienen su vida ordenada, en paz, todo bien, todo relajado, pero ven a otros jóvenes que están allá afuera y están viviendo la vida loca. Y andan en bailes, en borracheras, en desenfrenos, y los jóvenes cristianos están acá y los ven y dicen, ay, mira, ahí está la verdadera felicidad. Allá está lo que yo quiero. Y aquí en casa del Padre tienen todo. La verdadera felicidad, escucha bien, está en la presencia de Dios, en una vida en obediencia a Dios. Jonás en su oración dice, versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás clamaba a Dios pidiendo perdón y escuchó Dios su oración. Una vez que Jonás se vuelve a Dios, arrepentido, el Señor movió su mano misericordiosa sobre él. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios también había guardado silencio y no había hablado a Jonás. Jonás no estaba hablando con Dios, Dios tampoco estaba hablando con Jonás. Cuando un cristiano está en rebeldía y sabe que está desobedeciendo a Dios, el silencio de Dios le aturde. Llegan a la Biblia y parece que llegan a un desierto. ¿Por qué no me hablas, Dios? Y están leyendo la Biblia y no conectan nada y se sienten secos. ¿Por qué? Dios no les está hablando. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Dios guarda silencio también cuando nosotros estamos en desobediencia, en una abierta rebeldía. Mas una vez arrepentido,
todo cambia. Todo cambia. El arrepentimiento es liberador. El arrepentimiento nos trae paz para con Dios. Ahora los que somos hijos de Dios, ¿recuerdan cuando vinimos a Jesús? Los que ya somos hijos de Dios, que llegamos al Señor y tuvimos ese encuentro con el Señor y nos arrepentimos. ¿Qué sentimos? Como un peso que cayó de encima, ¿se acuerda? Siente uno un descanso en su alma y dices, esto era lo que yo buscaba, la paz para con Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora nuevamente Dios va a tener comunión, va a hablar con su siervo. Versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás ahora agarró la onda, como decimos nosotros. Le cayó el 20. Se puso a cuentas con Dios. El tiempo de la huida terminó. Ahora Jonás reconoce que le debe obediencia a Dios. Jonás va y predica en Nínive y toda la ciudad se convirtió. Increíble. Jonás desconocía que esto iba a pasar. Él sospechaba que era posible que pasara, por eso no quería ir. Pero su egoísmo y su rebeldía lo llevaron a naufragar. Jonás nos muestra a Dios como un ser amoroso, un ser paciente, pero también un Dios que disciplina a sus hijos. Y esto para hacerlos volver. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que aquellos cristianos que están en desobediencia sigan viviendo así. Tanto Jonás como el hijo pródigo, en ellos vemos que Dios estaba presto para restaurarlos. Que aunque estaban en rebeldía, Dios no los desechó. Dios fue paciente con ellos, los estuvo llamando, los estuvo atrayendo con hilos de amor hacia sí mismo nuevamente. Dios se muestra como un Dios que se mantuvo con sus manos abiertas todo el tiempo, dispuesto para restaurarlos y para salvarlos. En Lucas vemos al Padre tal como Dios nos lo mostró, como Jesús quería que se tuviera esta visión de Dios. Dice Lucas 15, versículo 20. Y levantándose, hablando del hijo pródigo, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿qué era? Muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El huir del Padre nos habla que para él es que estaba muerto. El huir de Dios es estar separado de Dios. Jesús hace una alusión con Jonás de la muerte. Jonás también era muerto y revivió. En su arrepentimiento se volvió a Dios y Dios lo restauró. Y la pregunta que hoy tenemos delante de nosotros es,
¿estás huyendo de Dios? Dios se acerca hoy a nosotros y nos pregunta, ¿estás huyendo de mí? ¿Estás alejado de Dios? ¿Eres indiferente? ¿Has abandonado la oración? Hoy es el día en el cual Dios te está llamando al arrepentimiento. Para algunos, esta puede ser su última oportunidad de que algo peor suceda en sus vidas. Un cristiano puede estar huyendo de Dios así como Jonás lo hizo. Si ves algún rasgo en tu vida de alguien que está huyendo de Dios, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que hoy te vuelvas al Señor en arrepentimiento. Como dijo el apóstol Pablo, reconcíliense con Dios. Vamos a estar de pie. Quiero hacer un llamado a aquellos que ya son hijos de Dios, que son cristianos y han estado como Jonás, huyendo de Dios. Tú sabes quién eres. Hoy sin duda, Dios está hablando a tu vida. Y Dios te trajo para llamarte a cuentas, para hablar a tu corazón. Y si estás viviendo alejado de Dios, si eres indiferente a los demás, si no oras, para ti es esta palabra de advertencia. Arrepiéntete, mi hermano, y vuélvete a Dios. No sigas a ver hasta dónde termina todo. ¿Has visto que la disciplina de Dios cada vez es más intensa? Dios te ama. Dios te ama. Y Dios quiere que tú puedas experimentar la paz para con Él. Que tú te vuelvas nuevamente a la comunión. Y este es el tiempo donde nosotros podemos ser sinceros con Dios. Dios nos conoce dónde estamos. Quizás tú estás en la parte de abajo del barco, donde todo te es indiferente, pero aún no has descendido hasta lo profundo del mar. Hoy Dios te llama y te dice, vuélvete, arrepiéntete. Este es el tiempo donde nosotros podemos volvernos a Él y Él restaurará nuestras vidas. Si tú estás acá y no has creído en Jesús como tu Señor, y tú sabes que estás viviendo a tu manera, que a ti no te interesa Dios, hasta hoy no te ha interesado nada de Dios, has ignorado a Jesús todo este tiempo, estás viviendo a tu manera, hoy Dios te está llamando y te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y hoy Dios te llama a que vengas a la cruz y confieses tus pecados y recibas el perdón de tus pecados. Este es el tiempo. Este es el día de tu salvación. No lo pienses. Hoy Dios te da la oportunidad de que nazcas de nuevo, de que te arrepientas de tus pecados. No importa qué cosas tú hayas hecho o estés haciendo hoy mismo. Hoy Dios puede tomarte como aquel hijo pródigo, donde has estado por años lejos, usando tu vida, desperdiciándola. Pero como aquel hijo pródigo, volvió. El Padre lo estaba esperando. Así hoy te está esperando Dios, con sus brazos abiertos, para recibirte, para limpiarte, para poner un anillo en tu dedo y para restaurarte. Señor,
Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la vida, encontramos a Jesús. Y por medio de tu palabra somos iluminados para volvernos a ti. Señor, yo oro por aquellos que están en este lugar hoy y su corazón se ha ido endureciendo, así como el de Jonás. Que hoy, por medio de la exposición de tu palabra, tu espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos se vuelvan a ti, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Señor, habla a los corazones, transforma nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque eres paciente aun cuando nosotros somos rebeldes y desobedientes a ti, cuando somos indiferentes a tu llamado y a tu palabra. Señor, perdónanos, límpianos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. A ti, Señor, rendimos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.